El año del horror. Es el año 1347. Estás en una pequeña ciudad europea. El aire debería oler a pan recién horneado, a leña húmeda y a vino dulce. Pero no. Huele a muerte. Las campanas de la iglesia ya no llaman a misa. Ahora suenan para anunciar entierros. Las calles están cubiertas de cuerpos tapados con sábanas húmedas. Algunos son niños, otros ancianos. No hay distinción. La peste no elige. La peste arrasa. La gente no entiende qué ocurre. Los rumores llenan las plazas. Algunos creen que es un castigo divino. Otros culpan a los comerciantes italianos que, dicen, han traído la enfermedad en barcos cargados de ratas. Hay quienes susurran que los judíos envenenan los pozos, y otros están convencidos de que el propio diablo camina entre ellos. Pero la verdad es que nadie sabe nada. Solo saben que cada día miles mueren, y nadie puede detenerlo. Esta es la historia de la peor pandemia que la humanidad haya conocido. Una plaga que convirtió ciudades enteras en cementerios, que derrumbó reinos, dinastías y creencias, y que dejó a Europa marcada para siempre por el miedo, la superstición y el olor de la muerte. Antes de que todo comenzara, Europa vivía una etapa de aparente estabilidad y crecimiento. La población rondaba los 75 millones de personas. Las ciudades medievales estaban en plena expansión y el comercio con Oriente traía riqueza, cultura y nuevas ideas. Era una época de contrastes, prosperidad para algunos, miseria para muchos. Los mercados eran el corazón de la vida urbana. En las plazas principales los comerciantes ofrecían especias traídas de Asia, telas finas de Flandes, vino del sur de Francia, aceite, miel, pescado fresco y pan aún caliente. Los sonidos eran constantes, los pregones de los vendedores, el golpe del martillo de los herreros, los caballos tirando carretas, las campanas de la iglesia llamando a misa. El aire estaba impregnado de olores intensos, incienso de las catedrales, humo de chimeneas, estiércol de caballos, pescado salado y carne colgando al sol. Las ratas correteaban entre cajas de fruta y sacos de grano, invisibles para la mayoría. Pronto serían protagonistas del desastre que se acercaba. La sociedad medieval estaba organizada bajo el sistema feudal. En la cima, los reyes y la nobleza controlaban vastos territorios con ejércitos propios y derecho absoluto sobre la tierra y sobre quienes la trabajaban. Justo debajo estaba la Iglesia católica. No solo guiaba la fe, sino que dictaba leyes, cobraba impuestos, administraba universidades, controlaba hospitales y acumulaba riquezas inimaginables. El Papa tenía más poder que muchos monarcas. Más abajo estaban los burgueses y artesanos, habitantes de ciudades que comenzaban a enriquecerse con el comercio, la banca y la manufactura. Y en la base de la pirámide, los campesinos y siervos, que trabajaban de sol a sol las tierras de sus señores, con pocas posibilidades de escapar de la pobreza. Imagina un día cualquiera en la vida de uno de esos campesinos, en 1347. El sol apenas asoma y ya estás despierto. Duermes en una pequeña cabaña de madera con suelo de tierra húmeda y un techo de paja que gotea cuando llueve. No hay baño. El cubo donde se hacen las necesidades se vacía fuera, cerca de la puerta, junto con los restos de comida. El olor a humo, estiércol y sudor impregna todo. Desayunas un trozo de pan duro, quizá un poco de queso si la cosecha ha sido buena, y sales al campo antes de que cante el gallo. Trabajas arando, sembrando o cosechando hasta que el cuerpo te duele. Si eres afortunado, almuerzas un poco de gachas de avena o sopa aguada. Por la tarde los caminos están llenos de barro.
El sonido de las carretas de madera rechina sobre piedras húmedas, y los niños corren descalzos entre gallinas, perros flacos y charcos pestilentes. Cuando cae la noche vuelves a tu cabaña cansado, comiendo lo poco que queda y rezando para que la próxima cosecha sea buena. Porque tu vida depende de ella. Así es un día normal para la mayoría de Europa. Una rutina sencilla, repetitiva, pero estable. Justo antes de que el mundo empiece a derrumbarse. Si en el campo la vida es dura, en las ciudades medievales es caótica y sucia. Las calles son estrechas, húmedas y oscuras, flanqueadas por casas de madera que casi se tocan entre sí. No hay alcantarillado. Todo, orina, excrementos humanos y restos de comida, se arroja por las ventanas directamente a la calle. A veces, alguien grita "agua va", para avisar antes de tirar el contenido de las letrinas, pero muchas veces ni eso. Los olores son intensos y desagradables. Una mezcla de estiércol de caballo, pescado seco, sangre de los mataderos, humo de chimeneas y basura en descomposición. Los animales pasean libremente entre la gente. Gallinas, cerdos, perros famélicos y ratas. Miles de ratas, escondidas entre cajas de fruta, sacos de grano y barriles de cerveza. En los mercados, los vendedores ofrecen carne colgando al sol, quesos fermentados, vino agrio y pescado sin refrigerar. Todo está expuesto al polvo, a las moscas y a los insectos. Los desechos de los animales sacrificados se tiran al río o directamente a las calles, creando charcos oscuros y pestilentes donde proliferan insectos y enfermedades. El agua potable es escasa y suele estar contaminada. Las familias recogen agua de pozos comunes o de ríos cercanos, donde también se lavan ropas, se limpian tripas de animales y muchas veces se tiran cadáveres. En este mundo sin jabón, sin antibióticos y sin comprensión real de la higiene, las enfermedades encuentran el terreno perfecto para propagarse. Europa está creciendo, prospera, comercia, pero debajo de todo eso, vive rodeada de suciedad, animales, ratas y pulgas. Y esas pulgas, pronto, serán las mensajeras de la muerte. La vida cotidiana estaba marcada por la religión. La gente creía que todo estaba predestinado por Dios, la riqueza, la enfermedad y la muerte. La medicina, sin embargo, estaba anclada en teorías antiguas. Los médicos estudiaban textos de Hipócrates y Galeno y creían en la teoría de los 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. Pensaban que el equilibrio entre estos líquidos determinaba la salud. Si enfermabas podían drenarte sangre, aplicarte sanguijuelas o darte brebajes de hierbas. Para protegerse la gente colgaba amuletos, reliquias bendecidas y talismanes contra las malas influencias. Era un mundo sin antibióticos, sin noción de bacterias, sin idea de contagios. Las epidemias eran vistas como designios divinos. Pero en medio de esa ignorancia, Europa prosperaba. Los campos eran fértiles, las cosechas abundantes, las rutas comerciales con Asia florecían. Nadie podía imaginar que esas mismas rutas traerían consigo el mayor desastre de la historia. Décadas antes de que Europa supiera lo que estaba por venir, en las lejanas tierras de China y Mongolia, algo extraño comenzó a suceder. Entre los años 1331 y 1338, las crónicas chinas registran poblaciones enteras desaparecidas, aldeas vacías, campos sin cultivar, mercados desiertos. El comercio se detenía, las rutas quedaban silenciosas, y los viajeros hablaban de pueblos convertidos en fantasmas. Hoy sabemos que la causa era un diminuto enemigo invisible, la bacteria Yersinia pestis. Vivía en las pulgas que infestaban a las ratas negras, omnipresentes en caravanas, barcos y mercados. Cuando la pulga picaba a un humano, la bacteria entraba en la sangre, y el resultado era fiebre, inflamación y muerte. Pero en aquel tiempo nadie podía comprenderlo. Para los habitantes de Asia Central, la enfermedad parecía un castigo divino, una maldición caída del cielo. El comercio fue el principal vehículo de propagación. Las caravanas que recorrían la ruta de la seda transportaban seda, especias y porcelanas. Pero también ratas, ocultas en sacos de grano. Las pulgas viajaban con ellas. Y con cada parada en un mercado, con cada intercambio,
La peste avanzaba un poco más lejos. Poco a poco cruzó Mongolia, atravesó Asia Central y llegó hasta las costas del Mar Negro. El punto de inflexión llegó en el año 1346, en la ciudad portuaria de Cafa, una colonia genovesa en Crimea. La ciudad estaba sitiada por las tropas mongolas de la Horda de Oro. Durante meses, los mongoles intentaron conquistarla, bloqueando víveres y aislando a los habitantes. Pero, de pronto, algo inesperado sucedió. La peste estalló entre los mongoles. Miles de soldados murieron en pocas semanas. El miedo se extendió en sus filas. Los supervivientes hablaban de espíritus vengativos, de aire maldito, de dioses furiosos, y entonces, en un acto desesperado, los generales mongoles decidieron convertir la enfermedad en un arma. Mandaron cargar los cadáveres infectados en catapultas y los lanzaron por encima de las murallas. Los cronistas cuentan que los cuerpos se rompían al caer, esparciendo sangre y fluidos por las calles de Cafa. El hedor era insoportable. Fue uno de los primeros actos documentados de guerra biológica en la historia. El resultado fue devastador. En cuestión de días los habitantes de Cafa empezaron a enfermar, fiebre altísima, bubones negros, vómitos de sangre. La ciudad entró en pánico. Algunos rezaban, otros intentaban huir, pero nadie podía escapar. Cafa se convirtió en un infierno. Los mercaderes genoveses desesperados huyeron en barcos, llevando consigo lo poco que podían salvar. Pero en sus bodegas, ocultas entre sacos de harina, barriles de vino y cofres de seda, viajaban decenas de ratas infectadas. En sus cuerpos, las pulgas portaban el verdadero enemigo. Sin saberlo, aquellos barcos se convirtieron en las flechas silenciosas de la peste. Rumbo al Mediterráneo. Viajaba el comercio. Viajaban las caravanas. Viajaba la peste. Viajaba la muerte. Octubre de 1347. El aire en el puerto de Messina, en Sicilia, huele a sal, pescado fresco y madera húmeda. La brisa trae el eco de voces, pasos y campanas. Es un día de comercio como cualquier otro, pero los rumores corren entre los mercaderes. Ha llegado un barco genovés desde el Mar Negro. La multitud se reúne expectante, esperando las especias, las sedas, los aceites exóticos. Nadie sabe que lo que está por llegar no es riqueza, es muerte. A lo lejos, entre la neblina, se distingue la silueta de la nave. El barco se balancea suavemente, pero algo no encaja. No hay música, no hay vítores, no hay marineros saludando desde cubierta. Los comerciantes se inquietan, pero esperan. Algunos comentan que quizá la tripulación viene agotada del largo viaje. Otros bromean. Habrán bebido demasiado vino. Pero cuando la nave por fin atraca, el silencio se adueña del muelle. Los marineros que aún pueden caminar lo hacen encorvados, tambaleantes, con los rostros pálidos como la cera. Otros, más graves, permanecen tendidos en cubierta, inmóviles. Los vecinos, curiosos y confiados, suben a bordo para ayudar a descargar la mercancía. Y es entonces cuando el horror se revela. Algunos marineros están cubiertos de llagas negras, tienen los labios resecos, los ojos hundidos y vidriosos, la piel cetrina. Bajo los brazos, en el cuello y la ingle, aparecen grandes inflamaciones oscuras, duras y brillantes, del tamaño de un huevo de gallina. Nadie sabe qué son, pero pronto las llamarán bubones. El hedor en la cubierta es insoportable. Sudor agrio, sangre, pus y sal marina, mezclados en un aroma nauseabundo. Los supervivientes hablan con dificultad, la voz quebrada por la fiebre. Cuentan fragmentos inconexos, que la enfermedad comenzó semanas atrás, en Cafa, donde los mongoles lanzaban cadáveres infectados sobre las murallas, que algunos barcos ya habían zarpado con marineros enfermos, que, en pocos días, toda la tripulación caía. Los vecinos escuchan, pero nadie entiende nada. Los médicos de Messina son llamados de inmediato. Llegan sin protección alguna. No hay máscaras de pico aún.
No hay trajes especiales, solo túnicas comunes y cofias de lino. Algunos llevan pequeñas bolsas de hierbas aromáticas cerca de la nariz, convencidos de que los miasmas, los vapores venenosos del aire, son los culpables de la enfermedad. Suben a cubierta y examinan a los marineros, palpando los bubones, oliendo su aliento, buscando pistas. Pero la escena los supera. Fiebre altísima, delirios, vómitos de sangre espesa, cuerpos temblando hasta la rigidez. Varios mueren allí mismo, sobre los tablones húmedos, mientras los médicos observan impotentes. Nadie sabe qué ocurre. Algunos dicen que es lepra, otros que es la fiebre de Oriente. Los más religiosos lo interpretan como un castigo divino. Los sacerdotes llegan al puerto, bendicen la nave, rocían agua bendita sobre los cuerpos. Las familias rezan, convencidas de que Dios pondrá fin a la tragedia. Pero ya es tarde, la peste está aquí, y camina entre ellos. Durante las primeras jornadas, Messina sigue funcionando como siempre. Los mercados abren sus puestos, las tabernas sirven vino, los niños juegan en las calles, los vecinos hablan del barco, sí, pero nadie imagina que la enfermedad pueda transmitirse entre personas. En el siglo XIV no existe la noción de contagio. La medicina de la época se basa en la teoría de los 4 humores. Si enfermabas, era porque tu sangre, tu bilis o tus flemas estaban desequilibradas. La solución, según los médicos, no era aislarte, era equilibrar el cuerpo. Los estibadores que descargaron la mercancía del barco son los primeros en caer enfermos. Al principio sienten un cansancio extraño, fiebre leve, dolor de cabeza. Sus esposas los llevan a casa, pensando que han cogido frío. Los vecinos los visitan para darles caldo y vino caliente. Los sacerdotes los bendicen, nadie se protege. Pero en cuestión de horas, los síntomas empeoran. El cuerpo se enfría. La fiebre sube hasta hacerlos delirar. Los escalofríos sacuden los músculos. Entonces, aparecen los bubones, grandes inflamaciones duras en axilas, cuello e ingle, tan sensibles que incluso el roce de la ropa provoca un dolor insoportable. La piel alrededor se enrojece, luego se vuelve negra. Cuando revientan, expulsan pus espeso y sangre coagulada, con un hedor que se impregna en las paredes. Pero no todos desarrollan bubones. En algunos la enfermedad ataca directamente los pulmones. Tosen sangre. La respiración se vuelve difícil y mueren en apenas 2 días. Otros sufren hemorragias internas. Aparecen manchas negras bajo la piel. Los dedos se oscurecen, la lengua se hincha y el hedor a carne podrida inunda las casas. Al principio, las familias velan a sus muertos en salones cerrados, como manda la tradición. Se colocan flores, se quema incienso, se besa el cuerpo para despedirse. Cada velatorio es, sin saberlo, un foco de contagio. Los sacerdotes celebran misas multitudinarias, procesiones recorren la ciudad, reliquias y crucifijos pasan de mano en mano. Cada acto de fe alimenta la propagación. Los médicos de Messina no entienden nada, están desbordados, aterrados, desesperados. Llegan con sus cofias, sus túnicas sencillas, algunos usan guantes de cuero, otros, ni eso. No hay mascarillas, no hay protección. Se acercan a los enfermos, los tocan, los huelen, los palpan, sin sospechar que ellos mismos serán las próximas víctimas. En la Europa de 1347, la medicina está basada en la teoría de los 4 humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla, flema. Creen que la peste es causada por un desequilibrio interno. Si uno de esos humores se corrompe, el cuerpo enferma. Y la solución, según ellos, es drenar el mal. Comienzan entonces los métodos más espeluznantes. Primero, las sangrías. Los médicos hacen cortes con cuchillas o lancetas en los brazos, las piernas o incluso cerca de los bubones. Creen que, si dejan salir la sangre envenenada,
el cuerpo recuperará el equilibrio. Colocan pequeños cuencos para recogerla, a veces varios litros. Los enfermos, ya débiles y deshidratados, pierden aún más fuerzas. Muchos mueren desangrados, antes que por la propia peste. Cuando las sangrías no funcionan, recurren a las ventosas de succión. Colocan cuencos de cobre o vidrio sobre la piel, calientan el interior con fuego y al crear vacío, la piel se hincha y la sangre sube. Después hacen pequeños cortes para extraer la sangre que contiene el veneno. El proceso es doloroso, lento y completamente inútil. Pero lo peor llega con los bubones, esas enormes inflamaciones negras, duras como piedra, llenas de pus y sangre. Se convierten en el centro de las curas más invasivas. Los médicos los perforan con cuchillos o agujas metálicas y exprimen el contenido, un líquido espeso, maloliente, que inunda la habitación con un hedor insoportable. Luego frotan la herida con vinagre, mercurio, arsénico o hierbas molidas, pensando que así eliminarán la corrupción interna. Muchos enfermos mueren entre gritos. Durante el procedimiento, algunos cronistas describen métodos todavía más macabros. Hay médicos que untan los bubones con excremento humano mezclado con flores, convencidos de que absorberá el mal. Otros recomiendan baños de orina animal para abrir los poros y sacar la peste. En zonas rurales, incluso llegan a quemar la piel alrededor de los bubones con hierros al rojo vivo, creyendo que el fuego mata al veneno. Y no termina ahí. Se preparan pócimas imposibles, polvo de esmeralda molida, fragmentos de rubí disueltos en vino, mezclas de sangre animal y leche, brebajes de azufre y miel. Se les da a beber a los enfermos con la esperanza de equilibrar los humores. Ninguno funciona. Con el tiempo, algunos médicos empiezan a cubrirse con largas túnicas enceradas, botas altas, guantes, y, en las ciudades más afectadas, improvisan las primeras máscaras de pico. Son de cuero o madera, con un largo pico relleno de hierbas aromáticas, especias, flores y vinagre. Creen que, respirando a través de ellas, podrían filtrar los miasmas, esos vapores venenosos que, según piensan, infectan la sangre. Pero la peste no viaja por el aire, viaja en las pulgas que infestan a las ratas. Los médicos mueren igual. En Mesina, el hedor a muerte y a desesperación se mezcla con incienso, vino rancio, pus, humo y sangre coagulada. Las casas huelen a carne podrida. Las calles, estrechas y húmedas, están llenas de basura, restos de comida, orines y excrementos. Los vecinos encienden hogueras y queman ramilletes de romero y enebro para purificar el aire. Pero lo único que consiguen es extender una nube espesa que oculta la pestilencia. La nobleza, horrorizada, abandona la ciudad. Los ricos cargan cofres, alimentos y reliquias en carretas y huyen hacia villas rurales. Están convencidos de que así escaparán del contagio. Pero lo que no saben es que llevan la peste con ellos. Los pobres, en cambio, no tienen a dónde ir. Sellan las puertas de sus casas con tablones, encerrando dentro a los enfermos, y muchas veces a los sanos con ellos. Los cadáveres se acumulan en salones, establos y pasillos. La ciudad se hunde en el silencio de un cementerio vivo. Y, mientras tanto, los médicos siguen intentando curar. Más sangrías, más cortes, más drenajes, más pócimas imposibles. Y cada día, menos pacientes y menos médicos. La peste avanza como una bestia invisible. Y, de pronto, la ciudad se quiebra. Cada amanecer trae nuevos muertos. Las campanas de las iglesias suenan sin descanso, hasta que un día se apagan. No es porque la muerte haya parado, es porque ya no queda nadie para tocarlas. El silencio, espeso y antinatural, cae sobre Mesina como una mortaja. Solo lo rompen los gritos de los enfermos y el chirriar de las carretas que recorren las calles al amanecer, arrastrando pilas de cadáveres.
Los carreteros trabajan de noche, cubriéndose la boca con trapos empapados en vinagre. Cuando pasan, los vecinos cierran ventanas y rezan en voz baja, como si eso pudiera detener al ángel de la muerte. Los cadáveres se acumulan tan rápido que los cementerios se llenan en cuestión de días. Las fosas comunes, cavadas deprisa y mal, rebosan de cuerpos hinchados. Los monjes que las cavan caen enfermos también. Sus hábitos quedan abandonados sobre la tierra húmeda, manchados de sangre y pus. El hedor se vuelve insoportable. No es solo el olor de la carne podrida, es un aroma denso, dulzón, que se pega a la garganta y no se va. Los vecinos cuelgan ramilletes de romero y queman incienso, pero el humo solo empeora el aire. Una neblina oscura y pesada envuelve la ciudad, como si Mesina estuviera atrapada en su propio aliento fétido. El hambre empieza a sentirse. Los mercados cierran. Los barcos dejan de traer provisiones. Los animales de Tiro mueren. Los perros vagan por las calles, famélicos, devorando restos de cuerpos abandonados. Los gatos cazan ratas, pero pronto mueren también, víctimas de las pulgas infectadas. En algunos barrios, los vecinos cazan palomas, perros o incluso cadáveres frescos de animales para sobrevivir. La desesperación se transforma en violencia. Rumores de pozos envenenados se extienden como fuego. Las multitudes, furiosas y hambrientas, persiguen a extranjeros, mendigos y judíos, acusándolos de traer el mal. Hay linchamientos públicos, hogueras improvisadas, castigos brutales a inocentes. La peste no solo mata cuerpos, destruye la confianza entre vecinos, la fe en la Iglesia, el sentido mismo de comunidad. En medio de la histeria, las procesiones se vuelven más extremas. Aparecen los flagelantes, grupos de hombres, descalzos, caminando por las calles cubiertos de harapos y sangre. Llevan látigos de cuero con clavos incrustados y se azotan con furia hasta que la piel se abre y la sangre corre por sus espaldas. Creen que, si sufren, Dios tendrá piedad. La gente se arrodilla a su paso. Algunos se unen, otros huyen aterrados. Las casas se convierten en trampas mortales. Muchas familias han sellado puertas y ventanas con tablones, convencidas de que así detendrán la enfermedad. Pero cuando alguien enferma dentro, no se les permite salir. Los vecinos escuchan los gritos de agonía durante días, hasta que, finalmente, llega el silencio. Semanas después, las autoridades derriban puertas y encuentran habitaciones llenas de cadáveres. Padres, hijos, abuelos, todos muertos en la misma cama, rodeados de platos vacíos y agua estancada. Las calles están dominadas por las ratas, corretean entre cadáveres, se meten en las casas, muerden las bolsas de grano y se esconden bajo las tablas podridas. Son las verdaderas dueñas de Mesina, portando en silencio las pulgas que cargan con la muerte. Mientras tanto, las autoridades ya no saben qué hacer. Las hogueras arden día y noche, alimentadas con madera, muebles y hasta imágenes religiosas, para purificar el aire. Las plazas se llenan de humo, de cenizas, de rezos y de gritos. Pero nada cambia. Finalmente, el pánico se apodera del gobierno de Mesina. La ciudad ordena expulsar todos los barcos genoveses del puerto. Creen que, si los sacan, detendrán la enfermedad. Los marineros, muchos ya moribundos, suplican quedarse. Algunos son arrastrados a las naves a la fuerza. Las antorchas iluminan la noche, mientras las embarcaciones se alejan lentamente, dejando tras de sí un puerto silencioso, lleno de cuerpos y ratas. Pero Mesina no se salva. Los barcos, buscando refugio, se dirigen a Marsella, Génova, Pisa y Venecia. Llevan sedas, especias y cofres de oro, pero entre los sacos de harina y los barriles de vino, viajan también las ratas, y en las ratas, las pulgas que cambiarán para siempre el destino de Europa. Lo que Mesina cree haber expulsado es, en realidad, el comienzo de la catástrofe.
Los barcos expulsados de Mesina navegan a la deriva. Buscan refugio en otros puertos. Los marineros, muchos ya moribundos, tiemblan bajo cubiertas húmedas, rodeados de barriles de vino, sacos de grano y cofres de seda. En las bodegas, las ratas corren entre los cuerpos de los que ya han muerto. Lo que nadie sabe es que cada barco es ahora una flecha silenciosa, cargada de muerte. Marsella, la caída en 20 días. El primero en abrirles las puertas es Marsella. La ciudad, llena de comerciantes, marineros y peregrinos, celebra la llegada de las mercancías genovesas. Los muelles se llenan de gente, estibadores, vendedores, familias enteras, esperando especias, telas y perfumes. Nadie sospecha que lo que descargan no son riquezas, sino cadáveres en potencia. Los primeros enfermos aparecen 3 días después. Son los estibadores que manipularon la mercancía del barco. Al principio sienten cansancio, fiebres altas, escalofríos. Luego, los bubones. En cuestión de horas, Marsella se convierte en un espejo de Mesina. Los cronistas cuentan que, en solo 20 días, la ciudad colapsa. Las calles, antes llenas de mercados y risas, se inundan de gritos, humo y olor a carne podrida. El puerto, que era la fuente de vida, se convierte en la puerta de la muerte. La peste no solo mata cuerpos, paraliza el comercio, los barcos quedan abandonados, las redes de pesca se pudren en la arena, los almacenes se vacían, las campanas suenan sin descanso, los cadáveres, amontonados frente a las casas, bloquean calles enteras. Los vecinos se encierran. Los sacerdotes recorren los barrios con crucifijos. Los médicos improvisan tratamientos desesperados. Marsella, uno de los grandes centros mercantiles del Mediterráneo, queda reducida al silencio. Pero los barcos ya han seguido navegando, y la peste se extiende. Génova y Pisa. El miedo no sirve de nada. La noticia del desastre de Mesina llega a Génova antes que los barcos, pero llega tarde. Cuando el primer navío intenta entrar al puerto, los guardias lo rechazan. Las autoridades ordenan cerrar las murallas. Creen que así podrán salvar la ciudad. Pero la peste ya está dentro. Los comerciantes que viajaban con mercancías de Sicilia han llegado por tierra. En cuestión de semanas, Génova colapsa. Los cronistas describen escenas espeluznantes, cadáveres arrojados por las ventanas, perros devorando restos humanos, mercados abandonados, cubiertos de moscas. Los canales se tiñen oscuros, con los líquidos que brotan de las fosas comunes. En Pisa ocurre lo mismo. La ciudad, orgullosa y rica, intenta aislar a los enfermos, sellar barrios enteros y cerrar mercados. Pero no sirve de nada. Los mercaderes que venían de Marsella traen las pulgas consigo. Los burros, las ratas, las telas infectadas. Todo se propaga, antes de que alguien muestre los primeros síntomas. En menos de 2 meses, el norte de Italia es un mapa de humo y campanas fúnebres. Las ciudades caen una tras otra, y la peste avanza sin control. Venecia, la ciudad de canales, se ahoga. Venecia, la joya del Adriático, intenta resistir. Es la capital del comercio europeo, un centro vibrante donde convergen mercaderes de Oriente y Occidente. Cuando oyen hablar de la peste en Génova y Marsella, cierran sus puertos. Los barcos deben esperar en islas cercanas, en una cuarentena improvisada. Pero es inútil. Las mercancías ya están contaminadas. Las ratas viajan en silencio entre cofres de seda y barriles de especias. La peste entra en Venecia, sin que nadie la vea venir. Los cronistas describen escenas surrealistas, góndolas transportando cadáveres por los canales, carretas volcadas con cuerpos en los callejones, hogueras encendidas día y noche para limpiar el aire. Las iglesias están llenas de velas y rezos, pero los sacerdotes mueren igual. Venecia responde creando los primeros lazaretos de Europa, pequeñas islas donde envían a los enfermos.
para que mueran lejos de la ciudad, pero pronto, los lazaretos se convierten en cementerios flotantes. El humo cubre el cielo, el hedor lo invade todo, y en medio de los canales, Venecia sangra en silencio. Florencia, el infierno en la cuna del arte. Si hay una ciudad donde la peste golpea con más brutalidad, es Florencia. Era una de las urbes más ricas y cultas de Europa, un centro de arte, comercio y poder. Pero en la primavera de 1348, los barcos infectados llegan a Pisa, y desde allí la enfermedad viaja por tierra. En cuestión de 4 meses, Florencia pierde 3/4 partes de su población. De unas 100.000 personas, sobreviven poco más de 25.000. Los cronistas hablan de calles tan silenciosas que solo se oía el viento soplar entre las casas vacías. El escritor Giovanni Boccaccio, testigo de la tragedia, lo describe en su Decamerón. Los padres abandonaban a sus hijos, las esposas a sus maridos. Un hermano dejaba morir al otro. Nadie quería tocar a los enfermos, ni siquiera a los más queridos. Los cementerios rebosan. Las campanas repican hasta romperse. Los cadáveres se dejan en las puertas, en las plazas, en los puentes. Se amontonan sin enterrar durante semanas. Los médicos, impotentes, prueban tratamientos cada vez más violentos. Sangrías masivas, amputaciones, drenajes forzados. Los flagelantes recorren la ciudad, azotándose hasta sangrar, en procesiones interminables. Florencia, el corazón palpitante del Renacimiento que aún estaba por llegar, se convierte en un pozo de muerte y humo. Mientras las ciudades italianas colapsan, el Mediterráneo entero se convierte en un cementerio flotante. Los cronistas cuentan historias que parecen sacadas de pesadillas, barcos a la deriva, cubiertas llenas de moscas, silencio absoluto, no queda un solo hombre vivo. Cuando algunos atracan en puertos franceses o españoles, los guardias suben y encuentran cubiertas repletas de cadáveres hinchados. En las bodegas, las ratas han tomado el control. Se alimentan de víveres, mordisquean ropa, corren entre cuerpos putrefactos. Los pocos marineros que llegan con vida lo hacen delirando, cubiertos de bubones, vomitando sangre oscura. En pocos meses, toda la cuenca mediterránea está infectada. Marsella, Pisa, Génova, Venecia, Florencia. Ninguna se salva. El comercio se detiene. Los mercados se vacían. Los peregrinos mueren en los caminos. Las rutas que antes llevaban seda y especias, ahora transportan muerte y silencio. El Mediterráneo, que durante siglos había sido el corazón palpitante de Europa, ahora late con un ritmo distinto. El sonido frío y constante de las campanas fúnebres. Europa en colapso. Los barcos de la muerte ya no son necesarios. La peste ahora viaja más rápido que el viento. Caravanas, comerciantes, peregrinos. Cada ruta de Europa se convierte en una autopista de infección. En cuestión de meses, la enfermedad llega a Francia, Inglaterra, España, Alemania y los Países Bajos. Las crónicas de la época hablan de un continente enloquecido, paralizado por el miedo, hundido en el caos. Lo que empezó en un puerto lejano, ahora es una guerra contra un enemigo invisible. Francia, París bajo tierra primavera de 1348. La peste llega a París. Los primeros enfermos son comerciantes procedentes de Marsella. En una ciudad con más de 200.000 habitantes, la densidad, el hacinamiento y la pobreza la convierten en el infierno perfecto para la propagación. Los cronistas describen que, en las semanas más duras, se realizan más de 500 entierros diarios en la capital. Los cementerios colapsan. Las autoridades deciden abrir fosas comunes en los alrededores. La iglesia organiza procesiones masivas, campanas repicando día y noche, reliquias bendecidas pasando de mano en mano. Pero la fe no protege a nadie. Los sacerdotes caen igual que los pobres, y con cada muerte, la autoridad de la Iglesia se resquebraja.
El humo de las hogueras cubre el cielo. Se queman muebles, animales muertos y hasta ropa de los difuntos, intentando purificar el aire. Las calles huelen a una mezcla insoportable: carne podrida, incienso barato y cenizas. París, el corazón de Europa, se asfixia lentamente. Inglaterra. Londres cava fosas para 50.000 cadáveres. Otoño de 1348. La peste cruza el Canal de la Mancha. Londres, una ciudad bulliciosa, no está preparada para lo que viene. Los barcos que llegan desde Calais y Burdeos traen mercancías, y traen ratas. En menos de un año, Londres pierde casi el 60% de su población. Los cronistas describen carretas llenas de cuerpos recorriendo las calles estrechas, mientras los carreteros gritan: «¡Llevaos a vuestros muertos! ¡Llevaos a vuestros muertos!». Las fosas comunes más grandes están en East Smithfield, donde se entierra a más de 50.000 personas. Los trabajadores cubren los cadáveres con cal viva para frenar el hedor, pero el olor se cuela en cada callejón. Las autoridades inglesas inventan un término nuevo: quarantine. Todo barco que llega a puerto debe esperar 40 días antes de desembarcar. Es el origen de la cuarentena moderna, pero para entonces es demasiado tarde. La ciudad ya está infectada. España, Barcelona y Castilla, en llamas. La peste llega a la península ibérica desde dos frentes: Barcelona y Sevilla. En Barcelona, la enfermedad estalla en mayo de 1348. En menos de 6 meses, muere el 60% de la población. Las campanas repican sin descanso. Los cadáveres bloquean calles enteras. Los hospitales improvisados colapsan y los médicos desaparecen. En Castilla, la peste golpea Toledo, Burgos y Sevilla casi al mismo tiempo. Los cronistas describen cómo los ricos huyen a las sierras con sus familias, mientras los pobres quedan atrapados en ciudades que se convierten en hornos de cadáveres. Los campos se vacían, las cosechas se pudren, los rebaños mueren abandonados. El hambre se suma al horror. Las familias comen pan duro con agua. Los niños se desploman en las calles. Los perros salvajes devoran restos humanos. Alemania y los pogromos. La peste del odio. En Estrasburgo, Basilea, Colonia y Maguncia, el miedo se transforma en rabia. Los rumores vuelan. Los judíos han envenenado los pozos. Multitudes enfurecidas asaltan barrios enteros. Miles de judíos son quemados vivos. Otros, ahogados en ríos. Colgados en plazas públicas. En Estrasburgo, 2.000 personas son ejecutadas en un solo día. Los cronistas cuentan que, incluso después de las matanzas, la peste no se detiene. La población empieza a creer que el mal es sobrenatural, que no hay escape posible. Surgen sectas y falsos profetas que prometen salvación, a cambio de sacrificios, peregrinaciones y rituales. Algunos pueblos enteros abandonan sus hogares para seguirlos, y mueren en el camino. Por toda Europa, los flagelantes se convierten en un fenómeno masivo. Hombres semidesnudos, descalzos, cubiertos de cenizas, recorren ciudades y campos en largas filas. Llevan cruces de madera y látigos con clavos incrustados. Mientras avanzan, cantan himnos lúgubres y se azotan hasta que la piel se abre, hasta que la sangre les empapa la espalda. Creen que el dolor purifica el alma, que la sangre derramada salvará a los vivos. En cada ciudad, la gente se arrodilla, toca sus heridas, recoge trozos de piel ensangrentada, como si fueran reliquias sagradas. Pero, igual que las procesiones en Mesina y Marsella, estas congregaciones solo aceleran los contagios. Detrás de cada desfile de fe, las campanas suenan más rápido. Europa se vacía. Entre 1347 y 1352, en solo 5 años, Europa pierde más de 25 millones de personas, casi la mitad de su población. Ciudades enteras desaparecen, pueblos completos quedan abandonados, con puertas abiertas y vajillas intactas sobre las mesas.
como si los habitantes hubiesen desaparecido en un instante. Los campos se llenan de hierba alta, los molinos dejan de girar, los mercados cierran, los monasterios se convierten en cementerios. Las rutas comerciales que antes unían Oriente y Occidente ahora están desiertas. La peste negra no solo mata personas, mata civilizaciones enteras, el terror invisible. Lo peor no son los cadáveres, lo peor es el silencio que queda después. Un continente acostumbrado a la fe, al orden y a la jerarquía, pierde todas sus certezas. Las leyes dejan de cumplirse, la economía se derrumba. Los señores feudales pierden el control de sus tierras. La Iglesia, impotente ante la muerte, ve cómo su autoridad se desmorona. Y, aún así, la peste no se detiene. En algunas regiones, llega en 3 oleadas seguidas. Arrasa a los supervivientes. Los pocos que escapan caminan entre pueblos vacíos, oyendo solo el viento y las campanas, campanas que ya nadie toca. Cuando la muerte se detuvo, en 1352, después de 5 años de terror, la primera gran oleada de la peste negra comienza a remitir. No hay milagros, no hay remedios. No es que los médicos encontraran una cura, ni que las oraciones surtieran efecto. La peste simplemente se quedó sin víctimas. En muchos lugares ya no quedaban suficientes personas vivas. Para que la enfermedad siguiera propagándose, las ratas morían, las pulgas también, y con ellas, la ola mortal comenzó a apagarse. Pero Europa no despertó en paz. Cuando la niebla de la muerte empezó a levantarse, el continente descubrió un paisaje devastado, ciudades enteras vacías, calles silenciosas, casas abandonadas, campos sin cultivar, cubiertos de hierba alta, porque no quedaban campesinos para trabajarlos, mercados cerrados, barcos encallados en los puertos, oxidados por el abandono, iglesias convertidas en cementerios improvisados, criptas desbordando cadáveres. La peste negra no solo dejó millones de cuerpos, dejó un vacío en la estructura misma de la sociedad, un continente roto. Entre 1347 y 1352, Europa pierde casi 25 millones de vidas. En algunas regiones, muere el 70% de la población. Reinos enteros colapsan. Los grandes centros mercantiles pierden su riqueza. Las cosechas se pudren en los campos. El comercio internacional se detiene casi por completo. Los precios de los alimentos se disparan. Pero, al mismo tiempo, no hay mano de obra suficiente para recolectarlos. Los nobles, debilitados, pierden poder frente a los campesinos y artesanos que sobreviven. Ahora, su trabajo vale más que nunca. En pocos años, el sistema feudal empieza a tambalearse. La peste no solo cambia la población, cambia la economía, cambia la política, cambia la organización social de Europa. Para siempre. El poder de la Iglesia se desmorona. Durante la peste, la Iglesia católica lo intentó todo. Procesiones, reliquias, exorcismos, oraciones masivas. Pero la muerte no hizo distinciones. Los sacerdotes murieron igual que los mendigos, los monjes igual que los reyes. La gente, desesperada, comenzó a perder la fe en la Iglesia. Si Dios no podía salvarlos, ¿quién podía? Las palabras de los cronistas de la época son demoledoras. Cuando vimos morir a los santos, supimos que el cielo nos había abandonado. Este vacío espiritual abrió la puerta a nuevas ideas, a un cuestionamiento del dogma, a una transformación cultural, que culminaría apenas un siglo después, en el Renacimiento. La medicina empieza a despertar. Antes de la peste, los médicos europeos basaban sus conocimientos en textos antiguos de Hipócrates y Galeno. Había poca observación real, pocos experimentos. Se creía en los 4 humores y en los miasmas, esos aires envenenados que supuestamente provocaban enfermedades.
Pero la magnitud de la catástrofe lo cambió todo. Los médicos empezaron a observar los síntomas, registrar patrones, comparar casos. Se dieron cuenta de que aislar a los enfermos reducía la propagación. En Venecia, en 1348, se estableció por primera vez la práctica de la 40 giorni, 40 días de aislamiento para barcos, tripulaciones y cargamentos sospechosos de portar la enfermedad. Así nació la cuarentena moderna. Por primera vez, Europa empezó a desarrollar protocolos sanitarios: quemar ropa contaminada, desinfectar objetos, enterrar cadáveres lejos de las ciudades y crear lazaretos para separar a los infectados. La medicina aún estaba lejos de entender bacterias o pulgas, pero el instinto de supervivencia empezaba a imponerse sobre la superstición. El renacer lento y doloroso. La peste negra dejó cicatrices profundas en Europa, pero también provocó transformaciones inesperadas. La escasez de mano de obra dio más poder a los trabajadores. Los salarios subieron. Los siervos empezaron a abandonar los feudos, buscando mejores oportunidades en las ciudades. Las jerarquías medievales, que parecían inquebrantables, comenzaron a resquebrajarse. El comercio tardó décadas en recuperarse, pero cuando lo hizo con fuerza. Nuevas rutas surgieron. Las relaciones con Asia cambiaron. Los reinos comenzaron a invertir en exploración marítima, abriendo el camino a la era de los descubrimientos. Incluso la cultura floreció. Sobre las ruinas de la tragedia, Europa construyó el Renacimiento, un movimiento artístico, científico y filosófico, un cambio que redefiniría el mundo para siempre. La peste negra había destruido, pero también, de forma inesperada, había sembrado las semillas de un nuevo comienzo, un enemigo que nunca se fue. Podríamos pensar que la peste negra es solo un capítulo cerrado de la historia, pero no es así. La bacteria Yersinia pestis, la misma que devastó Europa en el siglo XIV, sigue existiendo hoy. Cada año se registran casos en Asia, en África e incluso en Estados Unidos. La diferencia es que, ahora, tenemos antibióticos, tenemos medicina moderna. Si la peste negra apareciera en 2025, con la misma fuerza que en 1347, probablemente la controlaríamos. Pero esta historia nos recuerda algo importante. El poder real no está en el hombre, sino en la naturaleza. Un microorganismo invisible, viajando en la pulga de una rata, casi borró, de un plumazo, medio continente. Cierra los ojos e imagina Europa en 1352, las calles silenciosas, las campanas rotas, las casas vacías, el olor a humo, a ceniza y a muerte. Ciudades enteras, borradas del mapa, millones de voces, apagadas para siempre. Todo comenzó, con un barco, con unas cuantas ratas, con una pulga diminuta. En 5 años la peste negra borró la mitad de Europa, pero también forzó un cambio, nos obligó a cuestionar, a aprender, a reconstruir. De la oscuridad nació el conocimiento, de la muerte, la supervivencia. Y, aunque siglos nos separan de 1347, la historia nos recuerda una verdad inquietante. La próxima gran plaga ya está ahí fuera. Solo espera. Pero antes de terminar, quiero dejaros algunas curiosidades y anécdotas sobre la peste negra. Pequeños detalles que muestran lo extraño, brutal y fascinante que fue este capítulo de la historia. Curiosidad 1. El nacimiento de la cuarentena. La palabra cuarentena nace aquí, en plena peste negra. En Venecia, 1348, los barcos sospechosos de traer la enfermedad debían permanecer 40 días aislados en islas cercanas antes de entrar en la ciudad. Era la primera vez en la historia que se aplicaba un protocolo de aislamiento, y fue una de las pocas medidas que realmente ayudaron a frenar la propagación. Curiosidad 2. 3 formas de morir.
La peste no era siempre igual. Había 3 variantes mortales. Bubónica, la más común, con los famosos bubones negros. Neumónica, atacaba los pulmones, mataba en 24 a 48 horas. Septicémica, la más letal. Provocaba hemorragias internas, manchas negras en la piel, y la muerte llegaba en cuestión de horas. En algunas ciudades, llegaron a morir 9 de cada 10 personas, en solo días. Curiosidad 3. La danza de la muerte. Tras la peste, en varias regiones de Europa, se documentó un fenómeno extraño. Grupos enteros de personas, bailando sin parar durante días, hasta caer exhaustos y morir. Los cronistas lo llamaron la danza macabra. Algunos creían que era posesión demoníaca, otros un trauma colectivo, después de presenciar tanto horror. Curiosidad 4. La peste sigue viva. La bacteria que causó la peste negra, Yersinia pestis, no desapareció. Hoy sigue existiendo. Cada año hay pequeños brotes en lugares como Madagascar, Mongolia e incluso Estados Unidos. En 2017, por ejemplo, más de 2.300 personas fueron infectadas en Madagascar. La diferencia es que ahora tenemos antibióticos. Pero si la peste de 1347 regresara sin medicina moderna, podría matar a millones otra vez. Curiosidad 5. Cambió nuestro ADN. Estudios recientes descubrieron que los supervivientes de la peste desarrollaron mutaciones genéticas que fortalecieron su sistema inmune. Algunas de esas mutaciones siguen presentes en nosotros hoy, 7 siglos después. La peste negra no solo cambió la historia, cambió nuestra biología para siempre. Espero que os haya gustado este viaje al pasado. La peste negra fue una tragedia sin precedentes, pero también nos enseñó algo. La humanidad siempre se levanta. Aprender de la historia es la única forma de no repetirla. Si os gustan estas historias y queréis seguir descubriendo los secretos más oscuros y misteriosos del pasado, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada. Nos vemos en la próxima noche oculta.